China tiene serios problemas. Estas imágenes de protestas en China, muy poco comunes por el férreo control que el gobierno ejerce sobre su población, se convirtieron en la expresión social de un problema que se viene gestando hace muchos años al interior del país. Estas personas protestaban porque el Banco Popular de China en la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia de Henan al centro-oeste del país, había congelado cuentas bancarias con depósitos que podían llegar a sumar 6.000 millones de dólares. Después se descubriría que se trataba, en palabras del gobierno chino, de una enorme estafa con cuentas de ahorro digitales que involucraba a funcionarios del banco y que por ello dichos depósitos no estaban garantizados. En los días siguientes a la protesta, en un hecho aparentemente aislado, miles de compradores de viviendas se negarían a seguir pagando hipotecas, afectando a 301 proyectos de construcción en 91 ciudades en el centro y sur del país. Solo 6 meses atrás, Evergrande, el desarrollador inmobiliario más grande de China, había dado el primer campanazo de alerta para un problema sistémico que podía poner en serios problemas a la economía mundial. Pero, ¿cómo se originó esta enorme burbuja que podría llegar a ser un desastre financiero global del tamaño de la crisis económica del 2008? ¿Qué son los AUKUS? ¿Y por qué se convirtieron en el germen de todo este problema? Zona Gris presenta China y la próxima crisis económica global. En un lapso de 45 años, China pasó de ser un país rural pobre a ser la segunda mayor economía del mundo, amenazando seriamente a los Estados Unidos. Y parecía que lo iba a lograr. El mundo vio como este país, a la cabeza de Deng Xiaoping, realizó reformas estructurales de su modelo que lo convirtieron no solo en la fábrica del mundo, sino en uno con las infraestructuras y algunas de las ciudades más evolucionadas de Asia. Y como la demanda de mano de obra para trabajar en las fábricas llevó a muchos a mudarse a las ciudades, el mundo vio cómo anteriores pueblos de pescadores con no más de 15.000 habitantes se convertían en metrópolis con rascacielos iluminados donde habitaban más de 12 millones de personas. Shanghái, Guangzhou, Shenzhen y la propia capital Beijing o Pekín son famosas por ello. Y aunque aún hay serios problemas de pobreza, muchos habitantes del país se han beneficiado de este éxito. China no solo es la economía de más rápido crecimiento en los últimos 40 años, sino que entre 2001 y 2020 multiplicó por 11 su Producto Interno Bruto, algo que probablemente nunca volvamos a ver en la historia de la humanidad. Y la forma como se generó este milagro económico por sí solo merece un análisis, para entender cómo el sistema económico capitalista floreció en un país con un sistema político comunista, hasta llevarlo a ser la segunda economía mundial. Pero una de las cosas más interesantes es que en casi 50 años el país nunca ha sufrido una recesión económica. Esto no solo se dio por ser la fábrica del mundo, sino por incentivar ciertos sectores económicos que tendrían un impacto directo en el crecimiento del país y en la forma como los políticos podían mostrar resultados de prosperidad. Resultados que había prometido Mao Zedong desde cuando se hizo con el poder y proclamó la República Popular de China el 1 de octubre de 1949. Y uno de los sectores claves del desarrollo de China fue el de la construcción, que casi 30 años después, por las desregulaciones y los excesos, pondría en serios aprietos a su economía. Y para entender por qué, tenemos que ver la cultura, pues desde los años 80 se volvió un objetivo social tener una vivienda no solo para vivir, sino como inversión para ganarse la valorización o cobrar una renta. ¿Por qué? Como ya dijimos, China era un país rural, por lo que para desarrollar un sector industrial que era bastante precario y posteriormente el de servicios, necesitaban que cientos de millones de personas emigraran a lo que se convertiría en los centros industriales. Pero había un problema: el hukou. En los años 50 el Partido Comunista crea el hukou como herramienta para tener un control sobre la población, que en pocas palabras obligaba a que las personas que nacían en una localidad tenían que hacer su vida en esa misma localidad. Como herramienta de control interno, si un habitante rural se iba a vivir a una ciudad, como no tenía el hukou correcto, tendría serias dificultades para, por ejemplo, aplicar a un trabajo legal, acceder a una vivienda, poner a sus hijos en una escuela, acceder a todos los servicios de salud, a los servicios alimentarios, etc. ¿Y cuál creen que era la mejor opción para cambiar de hukou? Correcto, tener una propiedad. Esto representó dos cambios culturales en China. Primero, las tasas de ahorro de las familias se elevaron para poder acceder a una vivienda. Y segundo, la demanda de bienes raíces crecería de forma exponencial, ya que aunque crecían los desarrollos inmobiliarios, parecía que nunca era suficiente y la demanda era siempre mayor, lo que también empujaba el precio de la vivienda. El cambio cultural había llegado. Y con una creciente clase media que tenía ese trasfondo cultural, los desarrolladores inmobiliarios comenzaron a averiguar de forma codiciosa cómo expandir de forma acelerada sus negocios, y no tardaron en encontrar la respuesta que se volvería el origen de esta crisis: las preventas.
Normalmente, y en la mayoría de los países, cuando una familia quiere comprar una propiedad en un proyecto nuevo, lo que hace es dar un anticipo o reserva para separarla. Cuando la firma logra un número de reservas correspondiente a un 30, 40 o 50% del proyecto, puede obtener la financiación por parte de los bancos para la construcción de dicho proyecto. Cuando la constructora termina el apartamento, se lo entrega a la familia y a partir de ahí se crea la hipoteca. El banco gira a la constructora el valor de la hipoteca, que es usado para pagar la financiación de la construcción, y el banco sigue cobrando a la familia la hipoteca por 15, 20 o 30 años. En ese sentido, el interés de la constructora es entregar los apartamentos, porque de eso depende el flujo de caja y el cumplir con los compromisos bancarios. En China, producto del frenesí, este sistema mutó. La titularidad se entregaba con los apartamentos en planos. En otras palabras, la hipoteca se emitía con el apartamento en planos y no cuando éste estuviera finalizado, lo que quiere decir que las personas comenzaban a pagar la hipoteca, así la construcción del proyecto no hubiese comenzado. De esta forma, y en un entorno en el que literalmente todo lo que se saca a la venta se vende, ¿qué creen que hicieron las constructoras para aumentar sus ganancias? ¿Correcto? Usar el dinero que obtenían por las ventas de apartamentos sobre planos, no en la construcción del proyecto, sino en buscar nuevas zonas para desarrollar y vender apartamentos. Y todos estaban contentos. Los compradores estaban locos por comprar para asegurarse un buen precio que les dejara una buena ganancia por margen de valorización. Los desarrolladores obtenían dinero fresco para expandir operaciones. Las ciudades y provincias recibían jugosos ingresos por venta y alquiler de tierras y por permisos y licencias de construcción. Y los bancos también, porque dado que los ciudadanos pagaban sus créditos, estaban más que dispuestos a seguir prestando dinero. Y es que la fiesta fue tan buena que se volvió especulación. Familias y empresas compraban 2, 3 o 4 apartamentos que esperaban vender cuando estuvieran terminados y así obtener grandes ganancias por valorización. Y como la fiesta estaba a tope, hay que traer más ponche, que llegaría cuando las constructoras se endeudarían con bonos para recaudar más dinero que era invertido en nuevas zonas para construir o en tratar de terminar los proyectos que ya estaban en marcha. Ahí fue que comenzamos a ver imágenes como estas, decenas de bloques de apartamentos desocupados en ciudades fantasmas, unos terminados y otros a medio terminar. Y ese fue el primer campanazo de alerta. Pero había otro problema. Dado que las promotoras no utilizaban todo el dinero para construir los proyectos que ya habían vendido, sino para encontrar nuevas áreas para urbanizar, pasaría lo que tenía que pasar. Las constructoras comenzaron a incumplir con las entregas de las viviendas, dando cada vez más largas. Ahí fue cuando los compradores comenzaron a hacerse esta pregunta: ¿cómo es que estoy pagando un crédito por algo que a mí no me han entregado? En este momento el sistema había mutado en algo para nada agradable, lo que llamamos un esquema Ponzi o piramidal. Para que se pudiera cumplir con las entregas, se requería que cada vez más gente quisiera comprar vivienda. Y como ya era evidente que las desarrolladoras inmobiliarias no iban a entregar las casas a no ser que se endeudaran más, ocurrieron dos cosas. Debido a que el gobierno chino ya sabía que el sector inmobiliario representaba una seria amenaza de apalancamiento o sobreendeudamiento, en 2020 crea una regulación llamada las 3 líneas rojas, que básicamente buscaba desinflar la burbuja limitando el acceso de las constructoras inmobiliarias a nueva deuda. En otras palabras, para que un desarrollador pudiera aumentar su deuda, requería cumplir con 3 cosas: que los pasivos no superaran el 70% de sus activos, que la deuda neta no debería ser mayor que el patrimonio y las reservas deberían cubrir al menos el 100% de su deuda a corto plazo. Y aunque parecía que la estrategia era razonable, la mitad de las grandes constructoras chinas fallaban en al menos una de las 3. El resultado: en 2021 se comenzó a gestar una crisis porque con esta regulación no se podían encontrar fondos frescos para alimentar el sistema, al tiempo que debían cumplir tanto con la entrega de las viviendas como en pagar las deudas contraídas. El caso de lejos más sonado fue el de la caída de Evergrande, el mayor desarrollador inmobiliario de China, que para el momento de su caída tenía en construcción alrededor de 1.300 proyectos en 280 ciudades del país. Y en ese momento, a la par que se frenan los nuevos desarrollos y construcciones por no cumplir los requisitos, los compradores comienzan a perder la confianza en las constructoras debido a los retrasos en las entregas y las ventas de nuevas unidades de vivienda comienzan a caer. Y el castillo comienza a grietarse. Los chinos ya no quieren comprar vivienda, o por lo menos no tienen tanto apetito como lo tenían antes, y los que han comprado sobre planos comienzan a preguntarse qué sentido tiene seguir pagando una propiedad que ni siquiera ha sido construida, y si lo está, cuando se la entreguen va a costar menos que el crédito que están pagando, atreviéndose con esta decisión a desafiar el propio sistema de puntaje del país. Y esa es la peor amenaza para el gobierno chino.
que esta crisis de 300.000 millones de dólares, que representa solo una fracción del mercado inmobiliario, termine contagiando a todo el sector financiero, no solo porque el sector de la construcción representa cerca del 25% del PIB entre inversiones y encadenamientos productivos, algunos analistas hablan incluso del 30%, cuando en países desarrollados como Estados Unidos o Alemania ronda cerca del 18%, sino porque el 40% de toda la cartera de los bancos, o sea préstamos, están respaldados por propiedades. Para julio del 2022, el grupo de las 100 desarrolladoras inmobiliarias más grandes del país habían reportado una disminución de las ventas residenciales en casi un 40% y de la construcción de unidades nuevas en un 31%, por lo que de acuerdo a diferentes expertos, la caída de otras desarrolladoras inmobiliarias en los próximos meses, en caso de que el gobierno no intervenga, será un hecho. Y recuerda las protestas frente a las oficinas del Banco Popular de China. Resulta que fueron 5 bancos regionales los que congelaron los depósitos a sus clientes, y esto aumentó la presión y desconfianza sobre el sector financiero. Además del incremento de los pagos de las familias, los desarrolladores y las empresas conexas también pueden incumplir sus compromisos. Por ahora lo que el Banco Central chino está haciendo, y espera que sea suficiente, es provisionar 148.000 millones de dólares para respaldar tanto la adquisición como la finalización de proyectos en caso de que las desarrolladoras caigan. Pero podría no ser suficiente. Hoy se estima que 27.8 millones de metros cuadrados se encuentran detenidos. Y la crisis de la construcción ya está amenazando a otros sectores. Grandes compañías acereras y de cemento han elevado una voz de alerta, indicando que si la construcción no repunta, decenas de empresas del sector quebrarán en los próximos meses, lo que eliminaría de un plumazo 11 millones de empleos, y esta crisis se extendería al sector servicios. De ahí sería cuestión de tiempo para que todas las economías del mundo sintieran la caída en el consumo de materias primas, dispositivos electrónicos, automóviles y muchas otras cosas más. En ese sentido, y podemos decir que al igual que ocurre con Estados Unidos, si China llegara a estornudar, a varios países del mundo les podría dar gripe. Y si llegaron hasta aquí y este contenido les parece interesante, pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Sé que han escuchado mucho esta frase por todo YouTube, pero la verdad es que los creadores de contenido nos ayudan muchísimo. Y si creen que lo que he dicho es válido o es errado, o quieren agregar algo, o quieren corregir algo, pueden dejarlo en los comentarios. Y gracias por ver el video. Pronto nos veremos.